parábola de la viña en profecía. La muerte en el madero del Mashiach fue el acto final de rebelión y anarquía en la ciudad de sangre antes de que la corte divina pronunciara su condenación. Vemos esto en la parábola de Yeshua, de la viña, ¿sí? En Lucas 20, la cual ya analizamos antes, pero vamos a ver ahora su cumplimiento profético. Los cuidadores de la viña maltrataron a los sirvientes, los profetas, que el dueño había enviado a recibir los frutos. Finalmente el dueño envió a su hijo Yeshua. Y dice, entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado, quizás a este le tendrán respeto. Pero los labradores al verlos razonaron entre ellos, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Como ya estudiamos antes, ¿sí? En el post 2 de esta serie, esta parábola fue tomada de Yeshaya 5 con algunas modificaciones para adaptarse a la época. Es una profecía que abarca todo el tiempo, desde el primer Yahoshua hasta el último, o sea, hasta Yeshua. Bajo Yahoshua, Elohim plantó a Israel como una viña en la tierra de Canaán. A lo largo de la historia, sin embargo, se negaron a llevar fruto para Elohim, matando a los profetas y apóstoles, los enviados por Elohim. Finalmente, incluso mataron al propio hijo. Entonces, ¿qué veredicto debería pronunciarse desde la corte divina? ¿Qué les hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y le dará su viña a otros. Cuando ellos lo oyeron, dijeron, nunca suceda tal cosa. El relato de Matías da más detalles en el capítulo 21. Por eso les digo que el reino de Elohim se les quitará a ustedes y se le dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Está claro entonces que los otros, a quienes se les iba a dar la viña, no es una referencia a los imperios de las bestias, sino a un pueblo que produzca los frutos del reino. La viña fue entregada a las naciones bestias temporalmente, pero ninguna de ellas producía el fruto que Elohim requería. Por lo tanto, cuando se complete el fin de los imperios de las bestias, Daniel dice que el reino será entregado a los santos del Altísimo. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días, se hizo justicia a los santos del Ilayá Supremo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. Este es el pueblo que produce el fruto del reino. La nación de Yahudá, junto con la Jerusalén terrestre, no es esa nación. Tampoco ninguna nación terrenal en el mundo político es capaz de producir tales frutos. Elohim está construyendo una nueva nación de toda tribu y lengua, pueblo y nación para heredar el reino. La herencia se basará en su fruto y no en su genealogía. Aquellos que se identifican con la Jerusalén terrenal o que consideran a esta esclava como su congregación madre y la capital del reino son ismaelitas alegóricos, según Galutia. Estos son los que hoy proclaman como los líderes religiosos de antaño que nunca sea. Están cegados por sus propias palabras y están de acuerdo con aquellos que rechazaron a Mashiach como rey. No son herederos del reino, ¿sí? Aunque mediante el arrepentimiento pueden llegar a ser ciudadanos del reino, por supuesto. Por eso es importante que entendamos la advertencia de Yahshua y que sepamos la diferencia entre las dos Jerusalén, o sea que consideremos la ciudad de sangre como nuestra madre, por lo tanto, nos identifiquemos como hijos de la carne. Los únicos que producirán el fruto requerido del reino son aquellos de quienes Shaul habla, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Entonces, ¿quién es nuestra madre? Shaul lo expone la historia de Agar y de Sara, ¿sí? Tratándola como una alegoría bíblica. En estas cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son dos alianzas. Agar es la alianza del monte Sinai que engendró hijos para esclavitud, porque Agar representa al Sinai, montaña que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre.
Dice Hagar en el antiguo, dice que Hagar, perdón, es el antiguo pacto y Sara es el nuevo pacto. Dice además que Hagar es la Jerusalén terrenal, pero Sara es la Jerusalén celestial. Él explica que aunque todos estamos naturalmente apegados a nuestras madres, debemos seguir la amonestación bíblica. Y le dijo a Abraham, echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no compartirá la herencia con mi hijo Yitzhak. En otras palabras, como creyentes en Mashiach se espera que cambiemos nuestra lealtad a una nueva madre, es decir, de Hagar a Sara. Shaul explica, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Jerusalén es Hagar, que nunca podrá dar a luz al heredero de las promesas de Elohim. Aquellos que consideran a Jerusalén como su madre y la capital del reino están reclamando a Agar como su madre. Estos deben echar fuera a la esclava y a su hijo si desean convertirse en herederos de las promesas, dice Shaul. Los creyentes sionistas que tratan de reclamar tanto a Hagar como a Sara como sus madres están siendo de doble ánimo. Y el libro de Galut se escribió específicamente para abordar ese problema. Ningún hombre puede tener dos madres. La lealtad continua a la madre de Jerusalén puede traer dolor y catástrofe cuando Elohim mismo expulse a la sierva y a sus hijos. Podemos ver entonces la progresión en la narrativa de Lucas, comenzando con el final de Lucas 11, extendiéndose hasta Lucas 12, un poco hasta el Pasuk 13. La sección comienza con una advertencia a los fariseos para que limpien tanto el interior como el exterior del vaso, ¿sí? Este problema se define en Lucas 12 como hipocresía y la levadura de los fariseos. Entre estos dos pasuquín está el gran ay por la persecución de los profetas a lo largo de la historia, que también presagió el rechazo y la muerte en el madero de Yeshua. Esta fue la gran hipocresía que provocó la destrucción de Jerusalén en los días de Yirmeyá. Sería la misma causa de la próxima destrucción de Jerusalén en el 70 a manos de Roma. Y finalmente será la causa de la destrucción final de la ciudad en un futuro próximo. Muchos creyentes hoy asumen que el gobierno israelí o los judíos en general se arrepentirán cuando se enfrenten a un desastre total, evitando así esta destrucción. Pero las escrituras muestran que tal punto de vista es incorrecto, porque la ciudad ciertamente será destruida. Luego quebrarás la vasija a la vista de los hombres que vayan contigo y les dirás que así ha dicho Yahweh de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra un vaso de barro que no se puede volver a restaurar. En el Tofet serán sepultados hasta que no quede lugar para sepultar, dice Yirmeyá 19. Además, Yahshua profetizó que la higuera de Yahudá nunca daría fruto. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas, y le dijo que nunca jamás nazca fruto de ti. Pronto se secó la higuera. Aunque más tarde volvería esta higuera, ¿no es cierto?, simbólica obviamente, y produciría más hoja. De la higuera aprendan la analogía. Cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Las hojas indican un potencial para dar fruto, pero si esa higuera alguna vez da fruto como nación, entonces Yeshua ha profetizado falsamente. Aquellas personas que viven en Jerusalén o en el propio Estado de Israel, que han llegado a creer en Yeshua y que dan un fruto genuino para presentar a Elohim, deben comprender que en algún momento pueden tener que separarse del cuerpo principal de la nación para poder evitar la pérdida cuando la ciudad sea arrojada a la ajena. No significa que perderán su salvación, sino que se verán afectados negativamente por la decisión de permanecer en una ciudad condenada. Salgan de medio de ella, dice el Adón, para que no reciban de sus males, o sea, salgan. Esto es completamente lo opuesto a lo que la mayoría de los mesiánicos modernos, ciegos, actuales, está haciendo.